Tenemos en línea una comunicación con Felipe Piña. Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, feliz de hablar contigo. Muy contento porque ayer me llegó el libro de Gardel. La verdad que una maravilla. Bueno. Lo estuve hojeando, me pareció, bueno, me volví loco. Y me Bueno. preguntaba, es increíble, pero cuántas deudas que hay, ¿no? En relación a las biografías y material de consulta de figuras de la cultura en Argentina. Bueno, es una de las tantas deudas, pero es increíble, ¿no? Sí, hay buenas biografías, ¿no? Se han hecho, Sí, se claro. han hecho bastantes, pero bueno, me parecía que era bueno volver, ¿no? Siguiéndolo Sí, claro. al morocho. Por supuesto. Volver a que la gente lo conozca, lo reconozca, que me parece que es una figura conocida a veces un poco nominalmente, ¿no? Y es un tipo... Conocida, desconocida. Tiene Claro, esa cosa de una exacto. imagen tan poderosa y tan fuerte que todo el mundo lo ubica, pero pocas cosas se saben. Claro, viste la dimensión sobre todo del personaje, ¿no? Un personaje muy importante, muy interesante, un buen tipo además, esto que no siempre pasa. Sí. y bueno, un genio en su manera de encarar la carrera, ¿no? Una persona tremendamente profesional, muy innovador. Moderno, de alguna manera moderno, también. millennial. Claro, la autoconciencia, digamos, la idea de marca en el mejor de los sentidos, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, la pinta, ¿no? El tema de la pinta, claro. que él tenía una tendencia a engordar, entonces se mataba con la gimnasia todos los días, una estricta rutina de gimnasia para mantener su figura, porque le gustaba comer y bueno, entonces se hacía todos los días su gimnasia. Esto de estar atento a las últimas innovaciones técnicas, ¿no? El mejor micrófono, el mejor parlante, volver a grabar temas porque encontraba que había más adelantos técnicos en algún lado para grabar las versiones que más le gustaban a la gente. Los primeros videoclips de la historia, ¿no? Sí, claro, 1930. Claro. Rubia de New York tiene uno, sí. Y el dúplex que hace desde Nueva York a Buenos Aires, él cantando a capela y los músicos tocando la guitarra en Buenos Aires y saliendo por una tercera radio. Claro. Y así podíamos seguir. Más todas las figuras con las que se cruzan su vida, ¿no? Tan interesantes como Chaplin, García Lorca, Pirandello, bueno, qué sé yo, la verdad que una vida altamente interesante, ¿no? Pasa algo curioso en ese momento de la historia a nivel mundial. Digo, se propicia a Gardel, pero también a Valentino. No estoy comparando para nada ni los talentos, pero esa idea de una búsqueda o el extramuros, digo, empezar a encontrarnos, empieza a configurar una especie de mapa mundial de arquetipos. Digo, pasa algo muy notorio. Marlene Dietrich, si querés te sumo, cosas, ¿no? Ese tipo, exactamente. Sí, algo global, digamos, una cultura más global. Y sí, Valentino claramente, ¿no? Fue como un antecedente en el sentido, como bien decís, ¿no? Porque muchos decían es el continuador de Valentino, en esto del latino, ¿no? Del Latin lover, de la figura exótica, que también lo hacía Valentino, que de hecho se hace muy famoso bailando el tango, ¿no? Un tango, cualquier cosa, ¿no? Tango vestido de andaluz, digamos. Exactamente, y una cosa bastante dudosa técnicamente, pero tango al fino, por lo menos le decían tango a eso. Le decían tango apache. Claro, ¿qué fue lo que te conmovió de la figura de Gardel? Digo, ¿entrás o te pones a trabajar en esto por algún dato, porque vos mismo querías ampliar tus conocimientos sobre Gardel y sos fanático? Digo, ¿cómo nació el libro? Nació un poco, lo venía como, saboreando de hacía tiempo. Siempre tuve una cercanía familiar, en mi casa se escuchaba mucho Gardel, mi abuelo lo había conocido, y bueno, llegó el momento, digamos, pero siempre me lo cruzaba en mis investigaciones históricas, siempre aparecía Gardel de alguna manera, y bueno, finalmente me pude hacer el tiempo, que fue mucho, fueron más de 2 años, y también, como bien decís, interiorizarme y saber más sobre él, ¿no? Porque la verdad que sí sabía poco y empecé a meterme en el mundo gardeliano, en el mundo del tango, y bueno, fue fantástico, ¿no? Estos 2 años me encantó meterme en ese mundo tan particular, tan interesante, ¿no? ¿A él le costó triunfar, entre comillas? ¿Fue una carrera larga, corta? Hablo de los comienzos. Fue una carrera de unos 20 y pico de años, digamos, en definitiva, porque podemos decir que arranca seriamente en el 13, con él ya grabando los primeros discos y con las primeras giras con Razzano, y al principio muy duro. Él dice, nos cansamos de patear teatros, nos cerraban la puerta en la cara, ¿no? Y de a poco, bueno, se va imponiendo un tipo con una personalidad y una persistencia notable,
y eso hace que bueno, que vaya encontrando también el repertorio adecuado. Y ese teatro era teatro de variedades, digo, se presentaba en un exactamente. Claro, Exactamente. un mago, uno más. que un comediante, era todo así, Exacto. ¿no? Sí, sí. Tal cual, por ejemplo, el debut de Mi Noche Triste, que fue en 1917, había un dúo de mimos, claro. imitadores, uno que le imitaba a él, a Piani, que le imitaba a Gardel. Espectacular. Y bueno, así empieza muy tímidamente, fíjate qué cuidadoso que es, ¿no? Porque no arranca de golpe con el tango, sino que toca Mi Noche Triste, la graba al año siguiente otro tango, al otro año otro tango, y recién en el 20 con todo va incorporando, nunca abandonando el repertorio folclórico, que sabía que había un público muy fuerte para eso también, incorporando el tango, ¿no? El tango canción ya, como Mi Noche Triste. Claro. Uno piensa, a veces vienen extranjeros, ¿no? A veces vienen, ahora cada vez menos, y de vez en cuando viene un extranjero de este país y quiere la ruta del tango y quiere ver de Gardel, y no tenemos un lugar donde vos andá ahí, están los trajes, el frac, los objetos, el escritorio, la gomina que usaba, no existe eso. Hay proyectos, pero está la casa de Carlos Gardel, que sí, claro, eso está. Que es muy interesante museo, donde hay poco objeto, más bien es un centro de interpretación, podría decirse, claro. donde hay mucho material para saber sobre él, que hay muestras permanentes y itinerantes, que está muy piola. Hay en la casa que él le compra a su madre en la calle Jean Lloré, ¿no es cierto? Exactamente. Hay varias fotos en el libro sacadas ahí, si mal no recuerdo de lo que vi, sí, exacto. Ahora, ¿esos objetos existen? ¿Existe el smoking de Gardel en algún lugar? Existen en manos de coleccionistas, hay gente que está tratando de armar un museo, que me parece que estaría buenísimo, ¿no? Porque es un lugar emblemático, ¿no? Y un personaje emblemático que merece su museo, como pasa con los grandes personajes cuando vas por el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Gogh, la casa de Beethoven, la casa. Me parece que estaría genial. Sí, creo que se está haciendo algo en ese sentido. ¿Hay un coleccionista de Gardel definitivo que pudiste consultar a alguien, trabajando para el libro? Sí, hay muchos, hay una variedad, además hay mucho fetichismo, ¿viste? Exactamente, a eso voy. Una especie de desesperación por la guitarra, por el smoking, por el pañuelo, por el sombrero. Está un poco disperso, pero hay alguna gente que tiene colecciones ya muy importantes, ¿no? Que son algunos de los que están armando el museo probablemente, ¿no? La Fundación Carlos Gardel, por ejemplo, está armando probablemente un museo, ¿no? Uno de los, digamos, viste que hay dos temas que están sembrados, uno al comienzo de su vida y otro al final. Uno es dónde nació, quién es, cómo se llamaba, que seguimos discutiendo, y el otro es se mataron a tiros en el avión, no, sí, había gente calzada. Bueno, como son los dos temas. A mi causa gracia porque si vos te pasás 2 años y medio laburando en un libro para que te pregunten es eso, es el uruguayo y cómo murió. Y bueno, pero es como vos me decís Gardel y todas las leyendas y el creepypasta se mataron a tiro en el avión. Lo entiendo perfecto, pero es gracioso, pues si pobre tipo todo lo que hizo en su vida y vamos a hablar de cómo murió. No es tu caso. No, yo voy a la curiosidad. Vamos a las dos cosas así. Los hits. Muy fuertes, ¿no? A los hits. Él nace en Toulouse, en Francia, esto está completamente documentado. Ni uruguayo, ni nada, listo. No, después hay un temita muy importante y es que se produce la Primera Guerra Mundial y él tendría que haberse presentado ante el consulado francés que convoca a sus ciudadanos en todo el mundo. Él hubiera estado probablemente exento porque era como único sostén de madre, ¿no? De madre soltera, pero por lo menos tenía que haberse presentado, con lo cual no era un desertor, sino un infractor. Perdón, y hijo de madre soltera, ¿su apellido es paterno o es materno? Su apellido es materno, ¿no? Ah, está bien. Es materno. El padre es Paul Lasserre. Ah, listo. Un tipo que después integró una banda de asaltantes, un personaje que lo cuento en el libro tremendo, y abandona su... Dillinger era el padre Gardel. No lo quería decir tan rápido. No, era Paul Lasserre, que era el jefe de la banda de Stermes. Stermes es un barrio muy lindo de París, donde el tipo asaltaba locales, afanó una caja fuerte, bueno, estuvo en Cana varios años. Pero bueno, en referido a Gardel, la abandona a su mamá embarazada, Berta Gardés, y bueno, después esto viene acá, él no se presenta, tiene un despelote de papeles, no tiene papeles argentinos, y le consigue un amigo la posibilidad de un certificado provisorio de Uruguay, que es un certificado que le va a permitir a él sacar después
los documentos argentinos. En ese certificado de Uruguay dice dos cosas que no son ciertas. Una es que nació en Tacuarembó y la otra es que nació en el año 87, agregándose 3 años para alejarse aún más de la convocatoria al ejército, ¿no? Entonces, con esos papeles él saca un documento argentino, la cédula, y 3 años después la nacionalidad argentina. O sea que él es francés, nacionalizado argentino, con un certificado de nacimiento que caducó 1 año después, el de Uruguay, ¿no? Claro. Y en el medio de eso, bueno, tuvo una cantidad de historias que no, lamentablemente, me hubiera encantado encontrar algo que diga que efectivamente nació en Uruguay, pero no hay nada concreto, en términos de papel estoy hablando, ¿no? Sí, claro. En cuanto al avión. Al accidente, sí, al avión. Bueno, leyendas, ahí doy cuenta de por lo menos 10 leyendas absurdas, todas muy lindas para el cine, ¿no? Digamos, más divertidas, claro, que la triste realidad. Que la verdad, claro. Que la triste realidad. Sí. Tiroteo en el avión por una mujer, tiroteo por celos, tiroteo con lepera, bueno, todo eso, todo falso. Nadie iba armado en el avión. No, podrían ir armados, sí. Era bastante común ir armado en ese momento, pero no pasa nada en ese sentido. Están los 3 testigos que cuentan que nada de eso ocurrió, que son Aguilar, después está Flynn, que es el asistente de a bordo, y Plaja, el profesor de inglés, ¿no? Los 3 testimoniaron que nada de esto ocurrió. Sí hubo una serie de sucesos desafortunados, ¿no? Como la serie de Netflix. Una serie de eventos desafortunados, claro. Exactamente. El piloto era un gran piloto de aviones pequeños, Samper Mendoza, el dueño de la compañía, que no tenía experiencia en aviones grandes, como el que acaba de comprar y quería estrenar un poco con Gardel. Qué lindo. Pone un copiloto que no sabía manejar aviones, un chico que era mecánico. La pista está muy mal estado. Digamos que eso más que un error es como una cosa, che, ¿te copás? Bueno, dale, intento. Sí, no, tremendo. La verdad que tremendo. Y el avión bastante cargado, no en el límite de la carga, pero mal puesta la carga, mucha carga atrás. Y viste que estos aviones quedaban como inclinados. Y después la mala señalética, que era manual, era con banderilla, como la de Fórmula 1, digamos. Claro. Y el banderillero no le avisa bien a tiempo que hay otro avión esperando el despegue. Y bueno, él se sorprende prácticamente cuando lo tiene el avión enfrente. Intenta el despegue, pero le da de pleno al otro avión que tenía también como los tanques cargados al máximo, ¿no? De combustible, por eso el desastre, ¿no? No más que esto, ni menos que esto, ¿no? Pero, no, desde ya. Pero no, nada, viste, de atentado, conspiración, balazo, todo eso. No, la verdad que no. Y en términos de la figura internacional de Gardel, digo, por acá está claro quién es, quién sigue siendo, quién será por siempre, pero ¿hasta dónde llega, digamos, en qué mapa, en qué status quo, digo, con esta carrera tan breve internacional, alcanza, de alguna manera? ¿Qué dimensión? Él alcanza gran éxito en España, particularmente en Barcelona y en Madrid, muy, muy importante éxito en París, y está empezando, bueno, en América Latina, en todos lados, ídolo absoluta, yo creo que el primer gran ídolo latinoamericano, ¿no? Creo que sin duda, tipo donde llegaba lo estaban esperando miles de personas. Por ejemplo, llega a Puerto Rico a las 6 de la mañana y hay en el muelle 5.000 personas, ¿no? Claro. Le espera que en Aruba, cuando van, está toda la isla directamente, pero todos los habitantes fueron a recibirlo, ¿no? Y en Estados Unidos pasa algo muy interesante, y es que le va extraordinariamente bien en el mercado latino. Tenía un programa en la NBC de 3 veces por semana, y le estaban ofreciendo a la vuelta de la gira ya tener un programa en inglés y filmar películas en inglés, lo cual hubiera sido, bueno, la consagración total a nivel universal, claro, digamos, ¿no? Claro. Y por eso él se lleva a un profesor de inglés al viaje. Ya está aprendiendo, está aprendiendo a hablar en inglés. Claro, y por eso me parece que es injusto decir que la fama viene por el accidente, ¿no? La verdad que lo que venía era mucho más de lo que tenía todavía. Un tipo pequeño de tamaño, con textura, ¿no? A unos 70 y pico. Unos 70 y pico. Yo lo veía más bajito, no sé por qué. Sí, no, parece por ahí. Pero no, un tipo con una estatura media, digamos, con esa tendencia a engordar y cuidándose siempre. Le encantaba los rechepus, como decían los pucheros, y la pasta y la buena comida, donde iba. Así podía haber escrito la guía Michelin perfectamente, ¿no? Ahora, vos decías un buen tipo. Esto es interesante porque se sabe muy poco
de la personalidad. Digo, de hecho, uno ve las fotografías o piensa en Gardel y siempre está sosteniendo, ¿no? Es muy difícil encontrarlo relajado, no hay mucha cotidianidad documentada. Por eso puse esa foto en la tapa. Claro. Un Gardel relajado, un Gardel que acaba de llegar de viaje, ¿viste? No tiene la carga de la sonrisa eterna. Buen tipo en el sentido de muy generoso con sus amigos y con la gente en general, ¿no? Muy de llevarle esta plata a fulano, no le digas que se la mando yo, ¿no? Claro. Estar atento a la gente, por ejemplo, sus teatros se llenaban completamente y entonces él, a veces por gente que no podía pagar o gente que no conseguía entrada, y al final de la función siempre hacía un mini recital gratis para los que estaban afuera, ¿no? Era algo muy, muy cotidiano. No, una muy buena persona, no hay quien te hable mal prácticamente de Gardel, ¿no? Y, los confidentes o gente cercana, digamos, si vos me decís, che, el amigo es este, o fue esta persona. Y bueno, uno claramente Iñigo Leguizamo, ¿no? El gran Jockey, que era uno de sus grandes amigos. Hay una foto en el libro, con él, sí. Sí, bueno, y ahí tenía su caballo, ¿no? Que era lunático. Claro. Una historia muy linda porque él le cantaba lunático, ¿no? El día anterior a la carrera, el sábado a la noche, iba y le cantaba un par de canciones a su caballo, que cuenta Maschio, que era el cuidador, que él lo escuchaba llegar y ya lunático asomaba la cabecita esperando la canción de Qué Carlitos, lindo. ¿no? Sí, re lindo. Y detrás después, de esta cosa extraordinaria de que el tipo no sabía música, claro, no escribía en pentagrama, entonces estaba desesperado por descargar la información que tenía en la cabeza, ¿no? Entonces llamaba a sus arregladores, etcétera, le silbaba y le cantaba y ahí venía la melodía, ¿no? Así nació, por ejemplo, Por una cabeza, por teléfono, ¿no? Claro. Detrás de las composiciones, ¿hay alguna dedicatoria secreta, algunas inspiraciones que no nos imaginemos? Digo, qué sé yo, de las líricas, ¿se sabe a quién estaban dedicadas las canciones? Sí, algunas sí, no muchas dedicadas, porque como él hacía la música, no tanto la composición temática, digamos, ¿no? Por ejemplo, sí, el Lepera se sabe que muchas de esas canciones tremendas como Soledad, ¿no? Etcétera, están dedicadas a una novia que murió muy joven, de Lepera, pero no es una historia de Gardel, es una historia de Lepera, ¿no? Pero sí en la inspiración y en sus trucos de cantante hay mucho de la lírica, ¿no? Digamos, está esto de la N por la R, ¿viste? Supuestamente es para llegar más claro, es una cuestión de resonancia, ¿o no? Exactamente, sí, tal cual. Es un truco muy habitual en la lírica. Ahí pongo el testimonio de Rivero y de una importante profesora de canto del Colón, que dice que es algo muy habitual, al igual que la gestualidad exagerada, aparentemente, que aparece en las películas cuando él canta, que es para colocar mejor la voz, la boca, para que salga mejor la voz, ¿no? Claro, parece un bandoneón moviéndose, exactamente, parece como si estuvieran tocando. Claro, y eso tiene que ver con cómo colocaba la voz, y él tenía su profesor de canto lírico, que era Bonesi, ¿no? Que le acompañaba en sus viajes, fue muy elogiado por Caruso, por Esquipa, ¿no? Los grandes cantantes líricos que decían que tiene una voz extraordinaria y que podía cantar ópera tranquilamente, ¿no? Claro. ¿Y todo esto, digamos, autodidacta y sin mucha formación académica o con alguna apoyatura académica en algún momento, el tramo de la carrera? Bueno, sí, como te digo, este profesor de canto, por ejemplo, y un tipo muy atento y muy humilde en cuanto a aprender. O sea, nunca se daba por satisfecho en lo que sabía y sabía escuchar, ¿no? Sabía escuchar mucho a los que sabían, los que lo podían aconsejar, rodeándose de gente que lo podía ayudar en ese sentido, ¿no? Esto del profesor de canto es muy importante porque, bueno, el tipo se da cuenta que la cosa va por ahí, ¿no? Igual que cuando con las películas, que empieza actúa cada vez mejor, ¿no es cierto? Cada día canta mejor y actúa al principio muy duro, por supuesto, porque como él dice, yo no soy actor, ¿no? Lo más ridículo, él lo cuenta con mucha gracia, ¿no? Cuando lo convocan a la primera película muda, que era Flor de Durazno, la primera que hace, y él pesaba 118 kilos, tenía que montar a caballo, bueno, una situación muy bizarra, y él decía, no sé por qué me llaman, si yo no soy actor, soy cantante, y cantar en una película muda, viste, medio absurdo, y lo convencen para que se quede porque él quiere abandonar el rodaje, estaba filmándose en Córdoba la película y lo convencen diciendo que va a cantar, así que me imagino que habrán puesto un disco después, algo así en el cine, porque la película era muda, ¿no?
La verdad que decíamos ayer cuando había llegado el libro que me parece que es un regalo extraordinario para las fiestas, digo, sale justo y aparte tiene, ¿no? Digo, tiene un público que puede ser absolutamente insospechado, más allá de las obviedades, de gente que le guste el tango, que le guste Gardel, digo, es impresionante, en ese sentido, como objeto es precioso, digo, las tiene todas, me parece que le va a ir muy bien, digo, le va a mirar todos tus libros, pero bueno, me parece que este no va a ser la excepción. Pero te quería preguntar, digo, como historiador, y en estos años que suceden varias cosas, digo, de muchísimo revisionismo sobre la historia alrededor del mundo, digo, ¿cuál es el límite para vos o cómo es el equilibrio entre lo que puede ser la revisión histórica, el ajuste de cuentas, realmente, digamos, una idea política sobre eso, una mirada absolutamente válida, porque hacer historia, hablar de historia es hacer política también, claro, eso, digo, se entiende perfectamente, pero eso versus lo que podría ser algún causismo que acomoda la historia en relación a, bueno, una ilusión que puede ser tal o cual, digamos. ¿Cómo se maneja ese péndulo? Eso no está permitido, no debería estar permitido. Pero me entendés lo que quiero decir, ¿no? Una cosa es... Justamente lo dijiste perfecto, un causismo, ¿no? Digamos, vamos a hacer que las cosas fueron así porque así me ayuda para un determinado presente que tiene que tener que ver con ese pasado. Entonces ahí ya la complicamos, ¿no? La historia no está al servicio del presente, ¿no? Digamos, la historia ha sucedido de determinada manera, hay elementos de continuidad, elementos de ruptura, pero no podés acomodarla como más te guste, ¿no? Digamos, eso no va, no hay manera. Yo creo que el límite entonces en la revisión, que está muy bien, es la mayor cercanía posible a lo que podríamos llamar la verdad, que vos bien sabés que es una palabra complicada. Sí, claro, ¿no? Pero, desde ya, sí. Pero, digamos, tener la mayor cantidad de pruebas de lo que vas a decir, ¿no? Digamos, de dónde lo sacás. A mí me encanta, voy mucho a escuelas primarias, hablar con los pibes, las pibas, y la pregunta que más me gusta es de dónde lo sacó, ¿no? Está buenísima. Está buenísima. Sí, claro. Te tengo que creer. Pasaron 200 años, chabón, y me venís a contar con lujo de detalle. ¿Qué comía con Río Saavedra? Claro, entonces, viste, me parece que está buenísima esa pregunta, que los chicos siempre genios, ¿no? Entonces... Sí, es directa, pero es absolutamente pertinente. Bueno, ¿sí? Claro, por lo tanto, uno tiene que poner la documentación, de decir, bueno, esto parece que fue así, o habrá sido así por tal o cual cosa, porque acá se dijo así. Ese es el límite, ¿no? Me parece que está muy bien opinar y todo eso, pero no se puede acomodar los papeles como más te convenga, ¿no? El acercamiento... Te pongo un ejemplo que te va a gustar, por favor. ¿no? Hay un tipo que nos encanta, que es Hipólito Bullard, ¿no? El que conquistó California, un capo. Y el final de su vida es tremenda. Él muere asesinado por los esclavos por malos tratos. Entonces, vos podés omitir ese final y quedamos todos contentos, ¿entendés? Sí. Pero estaría faltando la verdad. O sea, la historia del tipo termina de esa manera, ¿no? Marcando una vida llena de contradicciones. Claro. Entonces, no podés omitir ese final, ¿no es cierto? En relación a porque nuestro primer acercamiento con la historia es en el colegio primario, históricamente, y en relación a otros lugares de formación en otros países del mundo, digamos, acá se enseña bien, se enseña igual, se enseña mejor. ¿Te parece digamos, qué relación tenemos nosotros con el escenario de estudiar historia en el colegio respecto de otros países? Creo que hay un elemento nuevo, muy interesante, nuevo de, digamos, 10, 15 años, ¿no? Que es que los chicos no están tan indefensos, digamos, ¿no? Ya la escuela no es el monopolio del saber, no es la única fuente de conocimiento, los pibes tienen otra forma de enterarse, preocuparse, cuestionar. Está autorizada la pregunta en la escuela, está autorizada la duda, no como en otros momentos, digamos, y eso ayuda un poco en que las versiones o lo que se diga tiene un mayor nivel de control que en otro momento, ¿no? Pero me parece que no está tan mal comparado con otros lugares. Me parece que hay depende lamentablemente mucho del docente que te toque, ¿no? Y eso es un poco una cierta falencia de los programas de estudio. Estás muy a merced de quien te toque en la disciplina. Si le interesa realmente enseñar, si tiene un método antiguo, si tiene un método moderno. Me parece que falta una cuestión del criterio, no en cuanto al enfoque del contenido, sino a los contenidos en sí mismos, por ejemplo, ¿no? Y más en un sentido de a lo que tiende el mundo en la materia historia, que es así como cuando haces química, vas al laboratorio a hacer química, en la hora de historia podés hacer historia perfectamente, que tiene que ver con cómo investigamos, cómo trabajamos determinado tema, de manera tal que la persona salga preparada para
abordar un tema si le interesa en algún momento de su vida, ¿no? Es decir, ya el tema del exceso de contenidos en esta segunda década del siglo XXI es absurda, ¿no? Porque todo el mundo sabe que diste un examen y te olvidaste de quién era Carlomagno, por ejemplo. Sí, claro, claro, claro. Y que te sirve, ni siquiera para la charla de asado te sirve Carlomagno. No, desde ya es una cuestión de contexto, digo, la idea es poder contextualizar, claro, maridar y hacer agrupar pensamientos, digo. Claro, que es lo que se trabaja en el mundo más avanzado en términos pedagógicos, ¿no? Más que trabajar en la acumulación de contenidos memoria, sí, en la memoria, que también hay que ejercitarla, está perfecto, es cómo podés abordar ese tema, así como en la clase de literatura los chicos trabajan en escribir, cómo escribir, ¿no? Un cuento, lo que quieras, una crónica, etcétera, salen con algo útil, algo que les va a servir, no el modificador directo, insistentemente y remarcadamente, que también se evapora a los pocos días, ¿no? Hay un voy a hacer una pregunta absolutamente imbécil, pero bueno, lo advierto, por lo menos. Bueno, hay un capítulo de Los Simpson. Sí, exactamente. Hay un capítulo de Los Simpson que a lo mejor lo viste, si no lo viste, cuento. El de Jeremías Springfield. Que te preguntan todas las veces que vas a los lugares. No, yo se lo pasaba a los chicos. Buenísimo, porque te iba a preguntar justamente la ética del historiador. Si vos hubieras sido Lisa Simpson, vos contás todo. Por supuesto, por supuesto. Vos no hubieras sostenido a Jeremías Springfield. Bancate la puteada, ¿no? Por supuesto. No, pero es que me parece que hay algo muy interesante planteado en ese episodio. Sí, es maravilloso. No, me parece. Lo daba siempre la secundaria, se lo daba a los chicos del Pellegrini, ese que era, y se desataba una polémica altamente interesante, porque había muchos que decían, bueno, pero se podría no contar ese momento. El tipo fue un grosso y se mandó ese moco, ¿no? Sí, claro. No se puede. Bueno, claro, el juramento hipocrático de historiador supongo que es más fuerte que, digamos... Lamentablemente no hay. Pero desde ya porque hay un par que no lo hubieran aprobado nunca. Pero en tu ética es, bueno, en tal caso es esto, digamos, no podemos, tenemos que vivir con esto, es parte de evolucionar, digamos, la contradicción pero también. Aparte lo convierte al personaje en humano, en un ser humano. Que comete errores, que se equivoca a veces muy feamente y bueno, pero es parte de su vida, ¿no? Andar diciendo de esto no hablamos, que es también una manera de enseñarle a la gente a meter bajo la alfombra cosas que no debe, ¿no? Hay otra muy linda y muy lindo pensamiento acerca de la historia, que es, bueno, el hombre que le disparó a Liberty Balance de John Ford, ¿te acordás? Imprima la leyenda, la contradicción entre el héroe que finalmente con la mano resolvió el tema y el que conviene que pensemos que fue el que lo resolvió. O el otro juego que se da en Nixon, cuando Nixon enfrente del cuadro de Kennedy dice, te quieren porque sos todo lo que ellos quieren ser, me odian porque soy todo lo que ellos son. ¿No? Bueno, y en ese sentido, ¿cómo opera el hecho de ser historiador, digamos, y bueno, este equilibrio que mencionabas, vivir con las contradicciones, en un momento donde pareciera que no es tan fácil, digo, un momento bastante binario en relación a bueno y malo. Muy binario, pero no podés estar pendiente de eso porque no haces nada, te paraliza directamente. Sí, claro. Si vivís con la mentalidad red social, digamos que me van a putear, me van a decir, no haces nada directamente, no puedes vivir, ¿no? Entonces creo que para poner un caso bien claro, si hablas de Rosas tenés que hablar de la mazorca y tenés que hablar de la vuelta obligado, que yo hablar de las dos cosas, ¿no? Si hablas de Perón tendrás que hablar de la maravillosa obra social de Vite, tendrás que hablar de la censura a la prensa, o que Balbín estuvo en Cana. Bueno, sí, son las dos cosas. ¿Por qué una de las dos? No se puede y ayuda a entender la complejidad de un proceso histórico, eso, ¿no? Que no es lineal, que no hay buenos y malos en los términos de los cuentos de hadas, ¿no? Y todo eso, ¿no? Bueno, es difícil porque, por eso volví a la pregunta original de este segmento de la charla, la diferencia entre el revisionismo histórico y reacomodar la historia, que parece muy cercano y es totalmente lo contrario. Pero, ¿sabés cómo yo mirá, en una época que no estaba, yo dejé de dar clase en secundaria en el 2003, ¿no? Pero en una época que no estaba toda esta locura periodística que estamos viviendo, yo le decía, bueno, fíjense cómo los medios acomodan la realidad, eso la historia no lo debe hacer, ¿no? Esto que te cuentan una parte y te ocultan otra, un elefante, ¿no? Te dicen algo, depende para qué lado apunten. Bueno, es un ejemplo claro de lo que no habría que hacer en historia, ¿no es cierto?
Es muy complejo, pero bueno, miradas como la tuya y que vayas de algún modo, entre comillas, evangelizando. Yo sé que es barbarismo, pero ayuda sí, además, bastante. Además tenés los prejuicios, ¿entendés? O sea, yo cuando hablo de peronismo en los cursos que doy, etcétera, digo, bueno, aguanten un poquito porque por algún lado tengo que empezar, ¿no? Entonces, pues si empezás por la fundación sos peronistas, si empezás por lo otro sos un gorila. Exactamente. No tenés manera, ¿viste? No. Ahora digo, más allá de eso, el peronismo debe ser uno de los, digamos, movimientos más complejos de explicar para cualquier historiador. Me imagino un historiador, no sé, inglés, norteamericano, no entiende nada. Por eso es uno de los temas más trabajados a nivel mundial en historia, ¿no? De Latinoamérica, el primero, sin duda. Debe ser único, Único, apasionante, interesante. Ya hay un hecho, ¿no? Que a ellos, que lo te hablaba justamente con un colega norteamericano el tema, ¿no? El hecho de que sea un movimiento con liderazgos carismáticos que tenga dos líderes, ¿no? Perón y Evita. Eso no existió en el mundo, en la historia, no hubo dos liderazgos paralelos carismáticos al mismo tiempo, ¿no? Claro. Ya tenés ahí una complejidad de la más suave, te tiro una, ¿no? Así que es fascinante, pues para un historiador es absolutamente fascinante, por supuesto. Bueno, Felipe, muchas gracias por haber charlado con nosotros un rato. La verdad que siempre es enriquecedor y volveremos a hablar más adelante por futuros libros o algún otro tema. Recomendamos muchísimo Gardel. El libro ya salió hace un par de semanas y la verdad que es muy, muy, muy bonito, muy interesante. Y bueno, va a romper todo, así que ¿qué vamos a agregar más allá de eso? Te agradezco un montón, un placer. Por favor, un abrazo gigante. Abrazo grande.